Bienvenido al canal, es sábado por la mañana, así que bueno, no sé cuándo estará viendo este vídeo, seguramente el lunes, porque es cuando subo todo el contenido, pero ya sabes que la creación de contenido la grabo el fin de semana y lo digo porque tengo una cara de mierda, me acabo de levantar, pero aún así os quiero dar el valor rápido y literalmente hoy voy a hablar de una cosa que muchos me estáis preguntando porque sé que ahora con todo el tema del desconfinamiento, todo el tema de la cuarentena, el COVID, tal, de que no mucha gente va a salir de vacaciones, ya sea por problemas económicos o porque literalmente no quieren pillar el virus, y hay mucha gente que está empezando sus MMA y lógicamente está cerrando muchos meetings, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces os quería dar unas pequeñas pepitas de oro y sobre todo lo que yo diría paso por paso, tanto a nivel de principios como a nivel de ventas, como a nivel de mindset, como a nivel de técnicas detalladas en mi primer meeting, en mi primera reunión, para maximizar todo lo posible las posibilidades para cerrar. Es decir, probablemente si hubiese aplicado estas técnicas cuando empecé, en vez de haber cerrado al quinto o sexto meeting, hubiese cerrado al primero o al segundo como mucho. Y bueno, estas son las técnicas que han... Esto es un 10% de las técnicas que han aplicado los alumnos del mentoring para cerrar literalmente su primer meeting. Con lo cual, vamos a ello. Y lo primero y es que siempre el primer meeting es igual para muchos, y bueno, para toda la realidad, salvo que sea por networking o lo que sea, es igual a primer cliente. Y básicamente la idea de cerrar el primer cliente y sobre todo estar en el primer meeting y la incomodidad esa es lo que paraliza a mucha gente, entre otros a mí cuando empecé. Porque claro, ¿y si me pregunta si soy su primer cliente? ¿Y si me pregunta si hemos trabajado con otros clientes? ¿Y si me pregunta con qué tipo de clientes ha trabajado mi agencia y le tengo que decir que no, que ha sido el primer cliente? No pasa nada porque vamos a resolver todo en este vídeo. Cómo evitar esta pregunta, cómo maximizar todo para cerrar al primer cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo vamos a verlo desde el punto de perspectiva, como digo, de ventas, de principios, de mindset, de todo. Punto uno, no pienses en eso. No pienses en que te va a preguntar sobre el primer cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo piensas, te lo va a preguntar. ¿Por qué? Porque va a haber incongruencia, porque va a haber poca certeza, porque va a haber poca seguridad y lógicamente al ver todo este tipo de variables va a empezar a cuestionarse si realmente es tu primer meeting o no, y ahí es cuando ya lógicamente te va a preguntar. Entonces, si tú asumes familiaridad, asumes valor desde el principio, eso se va a evaporar. Pero antes del meeting, incluso, no pienses en eso. No pienses en eso porque, como digo, es un pecado, que es lo que yo llamo la procrastinación productiva, que es lo que hace que la mayoría de emprendedores, y para mí es la pandemia de los emprendedores del siglo XXI, es lo que hace que la mayoría de emprendedores se paralice. Oye, ¿y qué hago en el contrato cuando cierro al primer cliente? ¿Y qué hago cuando escale 10.000 euros al mes? ¿Y qué hago cuando tenga que transicionar a sociedad limitada? ¿Y qué hago cuando esto? ¿Y qué hago cuando lo otro? Da igual, no pienses. Primero hazlo. Porque si piensas, lo más probable es que solo por pensarlo y por todo el estrés futuro que te está causando, probablemente ni lo vayas a hacer. Con lo cual, mejor hacerlo y luego solucionar el problema, hacerte la paja mental de un problema que ni siquiera todavía se ha puesto en realidad, y probablemente en el 90% de casos ni siquiera vaya a existir en realidad, porque básicamente el miedo no es lo desconocido, el miedo es lo que proyectas en lo desconocido. Entonces, es lo que estás proyectando. Y si pasa esto, tendemos a magnificar las cosas y lógicamente pues ya está. Punto uno, no pienses en ello para que no entre la procrastinación o la procrastinación productiva, que es mucho peor, yo creo, porque es mucho más sutil y probablemente sea mucho más difícil de salir de ella. Aparte de no pensar en eso, supongamos que ya no has pensado en eso, has cerrado el primer meeting y estás sentado en el primer meeting. ¿Cómo me siento? ¿Cómo intento llevar la venta para evitar este tipo de objeción, que es la que más preocupa? Es la que más preocupa y probablemente la peor, la de, oye, somos tu primer cliente. Porque sí que la objeción de esto es muy caro y este tipo de objeciones ya las veremos en otro vídeo de objeciones porque son ridículamente fáciles de resolver y siempre vienen a un principio básico de las ventas. Pero la objeción de, oye, somos tu primer cliente o cualquier cosa relacionada con el primer cliente, sobre todo cuando realmente son tu primer cliente, es como un interruptor que lo que hace es que en cuanto sueltan esa palabra por la boca, activa inseguridades, activa poca certeza, activa poca congruencia y lo que hace es que vaya todo en una espiral descendente y se te joda la venta. Con lo cual, vamos a ver cómo resolver la objeción de somos tu primer cliente. Lo primero es que tienes que tener en cuenta que todo tipo de objeciones que se presenten al final de la reunión básicamente va a ser directamente proporcional a cómo de bien o de mal has sabido subcomunicar el valor en lo que es la reunión. ¿A qué voy con esto? A que si eres alguien que está
siempre seguro, que sabe subcomunicar todo, que incluso resuelve las objeciones antes de que aparezcan. Esto es algo muy importante y lo que habla Jordan Belfort, pero lógicamente entiendo que al ser tu primer meeting pues no lo vayas a hacer, porque yo tampoco lo hice, porque no sabes cuáles son las objeciones estándar. Luego cuando ya empieces a tener reuniones vas a empezar a ver patrones y vas a decir, vale, probablemente tenga esta objeción, probablemente sea este tipo de perfil de cliente, con lo cual voy a resolverla antes de que me la ponga, y eso muestra un montón de inteligencia y conciencia social, y lógicamente hace que el valor tuyo suba y básicamente acabes cerrando el cliente. Pero vamos, ten claro que el número de objeciones que tengas va a ser directamente proporcional a lo bien o mal que sepas subcomunicar valor. Si eres alguien que está siempre subcomunicando el valor perfecto, un tono de voz perfecto, contacto visual perfecto, tanto a nivel no verbal como a nivel verbal, resolviendo la venta perfecta, un estado de ánimo perfecto, una buena energía, todo, no van a haber objeciones. Sobre todo también si el cliente está cualificado, que es una gran parte, y si el cliente está interesado y tiene la necesidad y la urgencia del servicio. Pero, por tu parte, no habría objeciones. Y si hay objeciones serían ya más problemas logísticos, como que el cliente no esté cualificado, o que no tenga el dinero ahora, que tenga que hablar con su socio, cosas así. Pero eso no son objeciones, porque eso no es problema tuyo. Yo considero objeciones todo aquello que tiene que ver conmigo, mi habilidad de ventas. El típico, tengo que hablar con mi socio que te está dando largas, eso es una objeción. En cambio, si me dice, oye, José Luis, estoy súper interesado, me ha encantado todo lo que hemos dicho en la reunión, pero ten en cuenta que somos dos en el negocio y pues lógicamente tengo que hablar con mi socio. Ahí es cuando ya digo, vale, realmente se le ve interesado genuinamente y se ve que realmente tiene que hablar con su socio. Y que si no estuviese su socio probablemente hubiese comprado mis servicios de SMA ya, probablemente los hubiese adquirido ya. Con lo cual le voy a poner una solución logística al problema logístico. Entonces, cuando son problemas logísticos no pasa nada, se intenta poner una solución y si el cliente está cualificado se cerrará y si el cliente no está cualificado no. Pero por lo menos sabes y tienes la tranquilidad de que no es problema tuyo desde el punto de vista técnico y de ventas. En cambio, cuando es una objeción es única y exclusivamente culpa tuya, así que subcomunica el valor perfecto. Y muy importante, no te cualifiques. ¿Por qué? Porque yo básicamente esto lo comparo con la analogía de la típica persona que sabe artes marciales o que sabe boxeo. Siempre está el típico en algún tipo de sitios que intenta buscar meterse en líos y que va siempre muy de alfa, maneras muy de dominante tal. Pero luego está la persona que literalmente sabe artes marciales, sabe boxeo y que solo por la manera en la que habla te dice, cálmate, relájate, ¿hay algún problema? La otra persona está sobrereaccionando, sobrecualificándose, intentando entrar en buscarse líos, etcétera, etcétera, etcétera. La persona que sabe artes marciales es la más calmada. ¿Por qué? Porque sabe que si en algún tipo de caso pasa lo que puede pasar, va a estar tranquilo. Con lo cual, esa tranquilidad, esa falta de tensión, lo es todo. Y probablemente esa falta de tensión haga que en la mayoría de casos, probablemente una persona que sabe artes marciales o que sabe boxeo o que sabe cualquier tipo de defensa personal, probablemente ese tipo de persona tenga muchas menos peleas o muchas menos trifulcas, por así decirlo, que una persona que no sabe artes marciales mixtas o que no sabe este tipo de boxeo. ¿Por qué? Simplemente por el mindset. Porque una persona que no sabe este tipo de cosas va a estar sobrereaccionando, sobrecualificándose, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que sí sabe esto va a estar tranquilo porque sabe que no tiene que cualificarse, pero que si toca cualificarse, va a estar preparado. Si toca enseñar la realidad, va a estar preparado. Tú igual. Asume familiaridad desde el primer momento. Asume que ya tienes una cartera de clientes. Desde mentalidad abundancia y desde mentalidad tuya propia. Asume que ya tienes más clientes. ¿Qué pasa? Uno más, otro día más en la oficina. Asúmelo. Y si lo asumes, solo por tus maneras, la facilidad a la hora de hablar, la seguridad, la relajación y todo, ni siquiera te lo van a preguntar. Ni siquiera te lo van a preguntar. O sea, la gente solo se enfoca en aquello en lo que tú te enfocas. Si tú estás inseguro sobre esto o sobre lo otro, la gente se va a enfocar en ello. Porque estás haciendo como si fuese un gran problema. Si tú lo dejas pasar y lo asumes y dices, bueno, sí, no pasa nada, la gente ni siquiera se va a enfocar. Porque la gente le da importancia a lo que tú le das importancia. Esto es muy importante. Con lo cual, si no le das importancia a eso, probablemente no te lo vayan a preguntar. Y en caso de que te lo pregunten, vamos a ir a la resolución más técnica, que supongo que es la que la mayoría estaréis esperando. Tiene dos opciones. Punto 1, la del especialista, y punto 2, en la cual solo hablas por ti solo. Punto 1, la del especialista, y es en caso de que trabajes con una agencia en la cual ya esté en un punto en el cual está delegando o has decidido delegar desde el principio, etcétera, 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 y yo haría lo que se llama
secuestro de la autoridad, que es básicamente utilizar los casos de éxito de tu especialista. Oye, mi especialista ha trabajado con Pepsi, o mi especialista ha trabajado con LG, o mi especialista ha trabajado con Samsung, lo que sea. Vas a secuestrar esos casos de éxito. ¿Por qué? Porque no solo te van a venir... Porque sí es cierto que no son tuyos. Es cierto que no son tuyos. Si te preguntan que si son tuyos, le vas a decir que no, que son de tu especialista. Pero al tu especialista trabajar con tu agencia, lógicamente esa autoridad se va a transferir. Con lo cual, básicamente, al tu especialista haber trabajado con Pepsi o todo este tipo de marcas que hemos dicho antes, ya el cliente sabe que le da igual que tú seas el dueño de la agencia o no, pero que sabe que si el que le va a hacer los anuncios, que es lo que le importa, ha trabajado con Pepsi y ha tenido ese tipo de casos, y ha tenido este tipo de casos de éxito, ya está, da igual que sea su primer cliente, segundo o tercero. Y en caso de que no tengas especialista y no quieras utilizar los casos de éxito, que por cierto, no es nada malo, de hecho, es una situación win-win, es una situación ganar-ganar. ¿Por qué? Porque el cliente gana, porque gracias a que tú le has enseñado los casos de éxito, lo has cerrado y gracias a cerrarle le estás haciendo más dinero. El especialista gana porque gracias a que has enseñado los casos de éxito suyos, has cerrado al cliente y se va a llevar un porcentaje. Y tú ganas porque te vas a llevar a un cliente. Con lo cual es un win-win, no lo veas como algo que estás intentando trucar a la gente o hackear, no, no. Estás tranquilamente aportando valor porque sabes que literalmente es una situación ganar-ganar, es una situación win-win. Con lo cual no estés nervioso a la hora de enseñar los casos de éxito de los especialistas. Si es que tienes un especialista, enséñalos. No pasa nada, de hecho es bueno para todos, para el cliente, para ti, para el especialista, es bueno para los tres. ¿Por qué no enseñarlo si te lo pregunta? Si no te lo pregunta, no los enseñes. Por el tema que hemos estado hablando antes de la cualificación. Si te lo pregunta, enséñalos. Y en caso de que no lo quieras enseñar, no tengas especialista, haga los Facebook Ads por tu cuenta o quieras saber la resolución teórica de esta objeción, que como digo, es mucho más importante la subcomunicación no verbal que realmente lo que haces a nivel verbal, porque la comunicación técnicamente es preverbal. Es, como digo, todo el tema preverbal, todo el tema no verbal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quieres la pepita de oro verbal, para tener esa seguridad, como cuando hablábamos de lo del guión de ventas, de que sabes que no lo vas a usar, pero que si en algún momento tienes que usarlo, tienes esa bala en la recámara, literalmente, dile el típico manejo de objeción, y es, sí, sois nuestro primer cliente, pero por eso, en vez de cobrarte X, vamos a poner 2.000, en vez de cobrarte 2.000 euros, te voy a cobrar 1.300 euros, siempre y cuando después, a los 3 meses del primer contrato, me hagas un testimonio hablando de todos los resultados que te he traído. Vale, ¿esto qué hace? Esto hace que no rebajes el precio porque es tu primer cliente, ni rebajes el precio por rebajar, sino que rebajas el precio a cambio de un testimonio. Y al tú decirlo del testimonio, lo de que el cliente hará un testimonio, realmente lo que estás haciendo es que el cliente se ponga en la situación futura grabándote un testimonio. Y al cliente poniéndose en la situación futura grabándote un testimonio, lo que estás subcomunicando al cliente es que ya le has tenido resultados. Es muy sutil esto, pero es muy potente. Si no, vuelve a verlo, te lo repito, pero si no, vuelve a verlo. Al tú decirle al cliente que se lo estás rebajando, no por nada, sino por un testimonio, no estás bajando tu valor, sino que estás cambiando ese tipo de valor. Pero además, al decir al cliente que te grabará un testimonio a los 3 meses cuando te traiga resultados, estás poniendo al cliente ya literalmente, subconscientemente, pensando literalmente que te está grabando el testimonio. ¿Y por qué te va a estar grabando un testimonio 3 meses después? Porque has traído resultados. Lo cual sube el valor tuyo y sube la temperatura de compra de cara al cliente. Y además de todo eso que le has proporcionado con lo que te he dicho antes, le vas a decir, ser nuestro primer cliente, vamos a hacer todo lo posible para mantenerte. O sea, tú ponte en mi perspectiva. Eres mi primer cliente. Si tuviese 5 clientes, me daría prácticamente igual perder uno. Pero te aseguro que si tengo uno, voy a hacer todo lo humanamente posible para no perderle. Con lo cual, ten en cuenta que voy a tener todo el foco de energía, todo el foco de concentración, todo el foco de trabajo y todos los esfuerzos de mi agencia centrados en ti para traerte la mayor rentabilidad posible, el mayor retorno de inversión posible y sobre todo que dentro de 3 meses me hagas un testimonio buenísimo y se lo podamos mandar a más clientes potenciales. Así que literalmente, entiendo que tengas esa inseguridad porque seas nuestro primer cliente, pero te aseguro que si no coges esta oportunidad, te vas a arrepentir dentro de 5 meses cuando quieras empezar con nosotros y en vez de ser 1.200 sean 2.500 porque tenemos en vez de 0 clientes 7. Con lo cual, espero que lo valores y listo. Esa es la fase, esa es la... todo, eso es todo. Eso es todo. Ahí tienes todo. Tanto a nivel de subcomunicación, como a nivel de psicología, como a nivel de mindset, como a nivel de técnica que la acabamos de ver ahora. Tienes todo. Vuelve a verte el vídeo. Si acabas de tener la primera reunión, aplica esto para la segunda reunión. Y si no, y si todavía no has tenido la primera reunión,
deja que esto marine, deja que esta idea empiece a marinar, deja que este vídeo empiece a marinar en los pensamientos, porque si profundizas todo esto, literalmente va a ser brutal el retorno de inversión que vas a obtener de la primera reunión. Así que, dicho esto, si has llegado hasta el final del vídeo, supongo que serás alguien que quiera empezar, crear, escalar, informarse, cualquier cosa sobre el SMA. Así que te dejo abajo muy sencillo en la primera línea de la descripción un entrenamiento gratuito en el cual te explico todo y doy todo gratis. Así que literalmente es probablemente 100 veces mejor que el contenido de YouTube, porque el contenido de YouTube es más corto, etcétera. Eso es mucho más profundo y mucho más largo, y sobre todo ahí tengo las técnicas y los detalles micro, literalmente, que utilizo a día de hoy. Ahí lo que hago es tirar de la manta y es ver detrás de la cortina y que veáis literalmente los engranajes de mi agencia. Así que si quieres verlo te lo dejo abajo y espero que te haya gustado el vídeo. Sé que me he enrollado un poco más, pero quiero darle muchísima importancia a lo que es la primera reunión porque la tiene. Así que espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima.